Entonces, una vez que llegamos a la expulsión de los gases, esto es una transferencia de gases, como dijimos, a la misma temperatura, a la fuente fría, dado que podemos considerar que idealmente se da una vez que el cilindro se encuentra en su punto muerto superior, o sea, a volumen constante, volvemos al punto A. Si bien la cantidad de, digamos, los gases son expulsados y no vuelven a ingresar, pero podemos considerar que el combustible y el aire que ingresan nuevamente es equivalente a digamos, el resultado de los gases combustionados, con lo cual la sustancia como térmica o termodinámicas propiamente dicha la podemos considerar igual. Por eso es que podemos analizar el ciclo como si fuera la misma sustancia que está puesta en juego en cada uno de los ciclos de este tipo de motores. Entonces, teniendo en cuenta que los procesos de B a C y de D a son a volumen constante, no realizan trabajo. Y en el caso de, digamos, en este caso, todo el cambio de estado o ese cambio de energía interna se debe tanto al calor absorbido debido a la combustión como al calor cedido por la expulsión de los gases. Poniéndolo en función de las ecuaciones de calor obtenidas en cada uno de ellos, el calor digamos, obtenido es positivo, el calor cedido, como dijimos, es negativo, por lo tanto la eficiencia térmica va a estar en relación a las temperaturas, dado que la cantidad y la sustancia termodinámica es la misma, lo podemos poner en función de las relaciones de temperatura. Si operamos la expresión que tenemos y lo ponemos en función de la relación del calor específico a volumen constante y a y a presión constante, que la habíamos denominado como gamma, podemos poner la eficiencia de estos motores de combustión interna de 4 tiempos o de ciclo Otto en función de el tipo de combustible que utilicemos y de la relación de compresión. Actualmente los motores están en una relación de compresión alrededor de 10, hay motores mucho con mayor relación de compresión, y para digamos, el combustible utilizado más frecuentemente, que es la gasolina, la nafta, la eficiencia teórica estaría en el 60%. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, la relación de compresión no puede subirse digamos, de manera, digamos, elevar la relación de compresión mucho, perdón, porque se produce un fenómeno que se denomina detonación o combustión espontánea o autodetonación. Por eso es que se le ponen a los combustibles para poder aumentar la eficiencia del motor a través de la relación de compresión, eh, aditivos antidetonantes, ¿bien? Y también por eso es importante que la chispa esté en el momento adecuado. A esto hay que sumarle que en realidad los procesos no son totalmente adiabáticos, ¿bien? Hay una transferencia de calor, por eso que los motores requieren enfriamiento, o sea que estas curvas también están muy idealizadas, que en realidad la expulsión de los gases no se da a volumen constante, sino que la válvula se abre antes de que el cilindro llegue al punto muerto superior, y que además no estamos teniendo en cuenta otros efectos como por ejemplo lo de la fricción, y que parte del trabajo también, como dijimos, se devuelve para poder realizar esos ciclos distintos de la carrera de potencia. Entonces, en definitiva, un motor real tiene una eficiencia en general alrededor del 35%. Otro tipo de máquinas de combustión interna es las que utilizan gasoil como combustible y utilizan otro ciclo diferente que se denomina ciclo diésel. La diferencia fundamental
es que durante la compresión no hay mezcla de combustible, sino simplemente se comprime el aire, y una vez que se alcanza el final de la carrera de compresión, hay una inyección de combustible debido a que, digamos, se ha alcanzado, fíjense que si este ciclo es adiabático, quiere decir que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Por lo tanto, el aire comprimido está a una temperatura muy alta. Al inyectarle combustible, inmediatamente se enciende, se produce, digamos, la combustión, que sería el ingreso del calor. Hay digamos, la presión es prácticamente constante durante la combustión, pero se produce una variación de presión, o sea, el cilindro comienza a desplazarse prácticamente a presión constante mientras el combustible se está quemando. A partir de ahí hay digamos, la carrera de potencia es de tipo adiabática. Estamos suponiendo que idealmente no hay intercambio de calor, y finalmente se produce la expulsión de los gases de combustión a volumen constante, como habíamos visto. En este caso, si observamos y comparamos con el otro ciclo, el área bajo la curva, que digamos la diferencia de áreas bajo la curva es levemente mayor en el caso de los combustibles, digamos, del ciclo diésel. O sea que, digamos, en particular, tienen algunas características distintas. Para poder alcanzar mayor temperatura se requiere de una mayor relación de compresión. Los motores de ciclo diésel en general tienen una compresión que puede llegar hasta 20 veces. Bien, suponiendo que la diferencia de calores del tipo de combustible, como son todos hidrocarburos, es similar, la vamos a suponer en 1.4, digamos, la eficiencia teórica está entre el 65 y el 70%, o sea, de 0,65 a 0,70. Es un poco más eficiente que el ciclo Otto, pero en los motores reales, nuevamente, el ciclo es más, son motores más eficientes, en definitiva. El problema es que, obviamente, son motores que constructivamente son un poco más complejos. Primero que, por un lado, para poder soportar esa relación de compresión, tienen que ser mucho más robustos. Las tolerancias para la construcción de estos motores son mucho más estrictas, por eso es que inclusive históricamente aparecen posteriormente, y obviamente que requieren de digamos, un mantenimiento debido a estas características un poco mayor. Pero por eso es que en realidad los combustibles de ciclo diésel son más utilizados, por ejemplo, en maquinaria pesada o en la industria respecto de los motores de ciclo Otto. Otro tipo de máquina térmica es el refrigerador. A diferencia de los motores, el refrigerador lo que hace es, a través de un trabajo que es entregado a la máquina, es capaz de extraer calor de la fuente de menor temperatura, ¿bien? Y poder transferir, digamos, una determinada cantidad de calor a la fuente de mayor temperatura. O sea, sería extraer parte del calor del interior que está frío, de una heladera, por ejemplo, o de una habitación, y poder transferir ese calor al exterior, digamos que suele estar más caliente o a mayor temperatura que el interior de la heladera, o de una casa también, en verano, donde la temperatura exterior es mayor. Por lo tanto, en este caso los signos de los calores se invierten. O sea, el flujo de calor de la fuente fría lo consideramos positivo, y el flujo hacia la fuente caliente, hacia el exterior, es negativo. El trabajo, en este caso, como es entregado en forma externa, lo consideramos negativo. Nuevamente vamos a definir digamos, qué
qué tan, digamos, eficiente es, pero ya como lo vamos a comparar no con la fuente caliente, sino con la fuente fría, a este coeficiente lo denominamos coeficiente de rendimiento, ¿bien? Para diferenciarlo del anterior. Reemplazando por, digamos, los valores en donde el trabajo o el calor, digamos, neto que se equipara al trabajo es la diferencia entre el calor entregado a la fuente caliente y el extraído de la fuente fría, nos queda esa expresión. Digamos, en el caso particular del funcionamiento propiamente dicho, estos sistemas del refrigerador se componen de los siguientes elementos. Un circuito cerrado, en donde está lleno con una sustancia, que es la sustancia termodinámica que hemos dicho, un circuito serpentín que se denomina condensador, que está en contacto con la fuente caliente, y un circuito, también un serpentín, que se denomina evaporador, que está en contacto con la fuente fría. Hay lo que se denomina una válvula de expansión, en donde se produce una expansión adiabática, que es la que habíamos mencionado anteriormente, y de ahí, por eso le dije que íbamos a volver sobre el tema. Y por último, un compresor, que en definitiva, si ven, es algo similar a el motor de combustión interna, o sea, tiene un par de válvulas, en donde hay un ciclo de admisión, un ciclo de compresión, y por último se abre la válvula en donde se hace la expulsión. Hay una serie de válvulas de baja y de alta presión para evitar el retorno del fluido, pero este fluido comprimido tiene la característica que se produce, digamos, a muy alta temperatura. Entonces, lo que hace, por eso de ahí viene el término de condensador, digamos, hay parte del fluido que está en su fase líquida y parte en su fase gaseosa. O sea que en general ambos lados, tanto el evaporador como el condensador, tienen, digamos, el fluido en ambas fases de la materia. Vamos a suponer que idealmente el compresor admite el fluido desde la fuente fría, lo comprime adiabáticamente, o sea, lo comprime tan rápido que en principio no intercambiaría calor con el exterior, de tal manera que se eleva la temperatura del fluido, que es mayor que el aire que lo está rodeando. Entonces, parte de ese calor de compresión, al ser de mayor temperatura que el aire exterior, es transferido hacia el aire, ¿bien? Digamos, este fluido que está muy caliente comienza a enfriarse, pero es impulsado, digamos, por el compresor, por la presión, hasta que llega a la válvula de expansión. Se expande adiabáticamente, esto es, se produce una diferencia muy rápida de una presión alta a una presión baja, ¿bien? De tal manera que, como habíamos visto, hay digamos, una disminución de presión muy rápida y un incremento de volumen rápido, lo que produce un descenso en la temperatura sin que haya un intercambio de calor propiamente dicho. Ahí ingresa el evaporador, en donde comienza a, digamos, está a una temperatura menor que la del interior, comienza a absorber energía por esa diferencia de temperatura, aparte del calor, digamos, hay una transferencia de calor desde el interior hacia el condensador, perdón, el evaporador, y en este caso, digamos, ese calor absorbido hace que se condense ese fluido que se evaporó en forma de gas. Digamos, las diferencias de presiones se van a dar, por un lado, como vimos, tanto en el proceso de compresión, en donde hay un aumento de presión, en el proceso de la válvula de expansión, en donde hay una disminución de la presión, pero a su vez también
En los intercambiadores de calor, ya sea en el condensador o en el evaporador, fíjense que también hay una parte de intercambio de fases, con lo cual también va a haber una variación de presión. En estos casos, idealmente, como vamos a ver ahora en el ciclo Otto, se producirían, digamos, de manera isotérmica, o sea que hay una transferencia de calor de manera ideal. En la práctica en realidad no es así, tengo que tener una mayor temperatura para que haya una menor temperatura afuera, y esto también produce una variación de presión. O sea, el hecho de que, digamos, esté comprimido y empiece a ceder calor, va a hacer que disminuya un poco la presión en el condensador. Y a su vez, el hecho de que, digamos, esté aceptando calor, o sea, que esté de más frío a más caliente, también va a haber una pequeña variación de presión en el evaporador. Este mismo principio lo podemos aplicar en la heladera, ¿bien? En donde tenemos el condensador, que es el serpentín que se ve por afuera, y el evaporador, que es el serpentín que se ve, por ejemplo, en el congelador o en el freezer. Y los compresores, en general, no necesariamente son de este mismo tipo, pero el principio es exactamente lo mismo. Lo mismo se aplica para el caso de los acondicionadores de aire, o sea, utilizan el mismo concepto. De tal manera que, por ejemplo, ahí podemos revertir este ciclo, y por eso es que los aires acondicionados que se denominan frío-calor, al invertir el ciclo, se utilizan como bomba de calor, o sea, producen el efecto inverso, o sea, van a tomar calor de la fuente fría que está afuera y cederlo internamente a la fuente caliente, que es el interior de la habitación. En este caso, teniendo en cuenta la corriente de calor, que la habíamos definido como la cantidad de calor por unidad de tiempo, podemos expresar la eficiencia en función de la corriente de calor eh, respecto de la potencia del motor. Por eso es que generalmente en los equipos de aire acondicionado o en las heladeras, la eficiencia va a estar en relación de estos dos parámetros, que es la capacidad de intercambiar calor, la corriente de calor, con la fuente fría, respecto de la potencia que tiene el motor. Fíjense que mientras mayor sea la potencia del compresor o el trabajo que está tomado, mejor es la eficiencia, empeora la eficiencia. Bien, entonces lo que se busca en general es que aumentar el rendimiento. Una de estas formas es a través de utilizar distintos gases que tengan distinta capacidad digamos, de capacidad calorífica. ¿Mm? Y obviamente también dependiendo de la construcción y una serie de parámetros físicos. Generalmente los rendimientos de los refrigeradores suelen ser más o menos del mismo orden de los motores, o sea, están entre el 35% alrededor de eso, o sea, no es muy distinto. En ambos casos se demuestra que no hay forma para que se produzca esto de poder llevar tanto el rendimiento como la eficiencia térmica al 100%. Esta imposibilidad es lo que se conoce como segunda ley de la termodinámica. O sea que es imposible que un sistema efectúe un proceso de tipo termodinámico en donde todo el calor pueda ser transformado en trabajo mecánico. ¿Mm? Y, digamos, en procesos cíclicos, o sea, terminando en el mismo estado que se inició. A este enunciado, esta forma de plantear la segunda ley de la termodinámica se conoce como enunciado de ley de la máquina, segunda ley de la máquina o enunciado de Kevin Planck. Bien, es una denominación desde el punto de vista físico. Entonces,
digamos, la filosofía o la característica que tiene estos procesos termodinámicos, lo habíamos visto en función de las características de tipo macroscópico. Pero si lo vemos a nivel microscópico, podemos, o hemos visto que en realidad en el gas, en este caso los dos fluidos que estábamos manejando, si bien en el caso del refrigerador coexistían, pero podemos considerarlo en principio como si fuera un gas ideal, tienen un movimiento aleatorio. O sea, estas moléculas se están moviendo con una velocidad y una energía cinética en todas direcciones y sentidos. Por lo tanto, no existe un movimiento coordinado, no existe un movimiento neto, y la energía cinética neta termina siendo igual a cero. Lo que hace las máquinas térmicas es ordenar de alguna manera este movimiento desordenado en una misma dirección y sentido. Por ejemplo, en el caso de lo que hace la función que cumple el cilindro y el pistón es ordenar este movimiento produciendo un movimiento lineal en una determinada dirección, absorbiendo parte de esa energía cinética y esa energía potencial asociada a este movimiento aleatorio en forma de digamos, un cambio de energía interna, pero relativamente ordenado. Bien, en el caso del refrigerador es el sentido de circulación de este flujo. En el caso, bueno, digamos, la justificación de la segunda ley de la termodinámica es que en realidad, una vez que, digamos, no podemos ordenar completamente el movimiento aleatorio, o sea que vamos a tener en realidad un movimiento neto de estas moléculas, que va a estar orientado en un sentido, pero en realidad el movimiento total o la energía cinética total puesta en juego siempre va a ser mayor que la que podemos obtener como resultado de ello. Es, digamos, no es igual, pero es algo parecido a lo que vimos en su momento con la corriente eléctrica, en donde definíamos la corriente eléctrica como un movimiento neto de las cargas. Acá pasa algo por el estilo. Bien, entonces, evidentemente que ese movimiento, digamos, organizado de alguna manera, finalmente, en el caso, por ejemplo, de un aumento de la energía interna, se va a producir un mayor movimiento, le vamos a incorporar más energía a través del calor, como dijimos, y en definitiva esto es lo que, digamos, esta parte de la energía que vamos a poder utilizar. Vamos a ver ahora una idealización de una máquina térmica. O sea, el ingeniero francés Sadi Carnot desarrolló de manera hipotética, obviamente nunca la construyó, sino que es una idealización, de cómo sería la máquina con la máxima eficiencia, una máquina térmica con la máxima eficiencia posible, y que a su vez sea congruente con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo que hizo es suponer que todos los ciclos de esta máquina son reversibles. Bien, o sea que eliminó los procesos irreversibles. Por ejemplo, que los intercambios de calor se van a hacer a tan baja tasa que no va a haber una diferencia de temperatura. Bien, o sea que tanto la sustancia termodinámica como la fuente caliente, en el momento del intercambio de calor, están a la misma temperatura, y algo similar sucede en el caso de digamos, la expulsión de los gases calientes en el caso del, digamos, la parte del recipiente o la fuente fría. O sea que ese intercambio de calor, digamos, se va a dar de manera isotérmica, lo cual sabemos que es una imposibilidad física, pero bueno, está idealizado, esto sería, digamos, el mejor de los casos. De la misma manera, no va a haber absolutamente ningún tipo de intercambio de calor mientras se realice trabajo, tanto sea
del trabajo de potencia o en el caso de la compresión. O sea que los procesos donde se realiza trabajo son completamente adiabáticos. Entonces, tenemos que hay dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos que, en el caso ideal, son completamente reversibles. Entonces, al principio el fluido es un gas ideal, obviamente, en donde el intercambio, digamos, con el medio es totalmente, digamos, o sea, digamos, la interacción entre las moléculas, perdón, son mínimas, y consta de un cilindro con un pistón. El gas se expande isotérmicamente, ¿bien?, a una determinada temperatura, absorbiendo calor de la fuente fría. A partir de ahí se comienza a expander adiabáticamente y la temperatura disminuye. Luego hay un intercambio isotérmico cediendo calor y por último se comprime adiabáticamente hasta el estado inicial. De tal manera que tienen los cuatro ciclos que hemos visto, y la forma del ciclo tiene, digamos, la que vemos acá, en donde, como dijimos, primero se absorbe calor isotérmicamente, ¿bien? Esta absorción de calor produce, digamos, una variación tanto de la temperatura, perdón, no de la temperatura, discúlpenme, de presión y de volumen, aumentando el volumen, pero a costa, digamos, de una disminución de la presión. A partir de ahí, hay una, digamos, comienza una expansión adiabática, o sea, se sigue expandiendo. Fíjense que no se llega al final de la carrera, sino que se da esto hasta un cierto volumen, sigue aumentando el volumen, pero como ya no se entrega calor, hay un enfriamiento adiabático hasta que se alcanza el máximo volumen posible. A partir de ahí hay una cesión del calor hacia la fuente fría, lo que implica que también hay una compresión, digamos, del cilindro, y esto se hace isotérmicamente, o sea que la temperatura del interior alcanzó exactamente la misma temperatura del exterior. Se expulsan los gases a través de un trabajo negativo, bien, fíjense que la flecha va en sentido contrario y todo el área que quedaría bajo esa curva es el trabajo que hay que ejercer para expulsar los gases. Y por último, bien, comienza, digamos, se cerrarían las válvulas y comienza una nueva compresión hasta llegar, digamos, al mínimo volumen posible, en donde se alcanza la máxima presión. Si esto lo ponemos en términos de la energía interna, reemplazando el trabajo, por ejemplo, entre el punto muerto superior, en donde se le está entregando trabajo, digamos, calor, el calor va a ser igual a la cantidad de trabajo realizado, reemplazando por las expresiones que hemos visto. En el caso del calor obtenido es el trabajo entregado, y en el caso del calor cedido es el trabajo que es realizado nuevamente para comprimirlo, y teniendo en cuenta que el volumen en el punto D, vamos a volver un poquitito para atrás, ¿bien? El volumen en este punto D es menor que el volumen en el punto C, y el que el calor cedido es negativo, entonces hay una cesión de calor durante la compresión isotérmica a la temperatura menor. De tal manera que encontramos que hay una relación entre la variación de volumen desde el punto de la mayor compresión o el menor volumen al punto donde comienza la expansión adiabática, y lo mismo en la compresión adiabática. La relación de volúmenes son exactamente iguales. De esta manera podemos, trabajando en la ecuación que obtuvimos a partir de relacionar con todas las expresiones anteriores, tenemos que hay una relación entre la cantidad de calor absorbida y la cantidad de calor cedida en función de la relación de temperatura.
O sea que la cantidad de calor que se va a intercambiar está en función de la diferencia de temperatura de la fuente caliente y la fuente fría. De forma que la eficiencia máxima se va a obtener en la medida en que las relaciones de temperaturas sean lo mayor posible. Obviamente que las temperaturas siempre expresadas en valores absolutos. De esta manera, vemos que si invertimos el ciclo, vamos a obtener también una relación para un refrigerador de Carnot que trabaje de la misma manera. O sea, el ciclo es exactamente el mismo, simplemente que se invierten los sentidos de cada uno de los pasos que hemos dado. De la misma manera podemos definir una eficiencia de Carnot. Una de las características que tiene es que podemos demostrar, en el libro está, pero por ahí excede un poco a los objetivos de la materia, quizás lo vean más adelante, que no existe ninguna forma de que se supere la eficiencia de la máquina, de una máquina que tenga el ciclo de Carnot, por la sencilla razón, digamos que es lo que yo he tratado de denunciarle acá, que en realidad Carnot supone que estos procesos son de tipo reversible y vimos que en la naturaleza no hay ninguno de estos procesos que sea completamente reversible. En el caso, por ejemplo, de la sesión de calor, siempre tiene que ser de una fuente de mayor temperatura a una de menor temperatura, por lo tanto ese proceso ya de por sí es inherentemente irreversible, y además cada una de las expansiones tampoco se puede hacer de manera adiabática completamente. Entonces, siempre la eficiencia de cualquier máquina térmica, por el simple hecho de que naturalmente no se pueden dar de manera completamente reversible, van a tener una eficiencia menor que la de la máquina de Carnot. Así como hemos planteado, digamos, las leyes de la termodinámica, una con el enunciado de Max Planck y la otra con respecto a la máquina de Carnot, vemos que son enunciados digamos, de tipo cualitativo, ¿bien? Nos plantean las imposibilidades digamos, de que existe una máquina con una eficiencia del 100% y que existe la imposibilidad de que haya una máquina térmica con eficiencia mayor que la digamos, desarrollada por Carnot. Lo que queremos ver ahora es de qué manera podemos darle digamos, cuantificar esto. O sea, queremos ponerlo en función de, o poderlo medir de alguna manera. Entonces vamos a considerar, vamos a introducir este término de entropía como una medida del el desorden o el caos, como lo dicen algunos libros, que se produce. Una de las cuestiones es considerar, por ejemplo, una expansión isotérmica infinitesimal de un gas. Vimos que al ser isotérmica hay una variación tanto de volumen como de presión. Entonces, si agregamos calor y una pequeña porción de calor, dejamos que el gas se expanda lo suficiente como para que la temperatura no varíe, pero sin embargo la energía interna va a variar. En este caso, al ser isotérmica, vimos que la cantidad de calor va a ser igual a la cantidad de trabajo realizado, reemplazando, en el caso del trabajo, por la expresión que habíamos visto de expansión de volumen y a su vez la presión es constante, la expresión en función también del volumen, podemos sacar una relación de la variación del volumen respecto de la cantidad de calor a una temperatura constante. En este caso, lo que sabemos es que digamos, al tener mayor volumen en donde moverse, digamos, el caos o el movimiento de las moléculas, al estar menos confinado, o sea, tener mayor volumen para hacerlo, va a ser más caótico. Por eso es que decimos que la relación entre la variación de volumen respecto del volumen inicial es una medida del aumento del desorden.
A esta relación la llamamos entropía y digamos, tanto el R como N lo consideramos constante, pasándolo al otro término, vamos a definir entonces a la relación entre la cantidad de calor entregada respecto de la temperatura, o sea, variación de calor respecto de a una temperatura dada como un cambio infinitesimal de entropía. Si ahora lo ponemos en función de, digamos, de términos finitos, el aumento de entropía va a estar directamente relacionada en función de la transferencia de calor que se produzca o la relación que haya entre el calor y la temperatura. Acuérdense que el calor siempre es energía en movimiento, ¿bien? Es un flujo de energía. Entonces, el cambio de entropía del sistema depende únicamente del estado inicial y final y es totalmente independiente de la trayectoria. O sea, es cuánto calor se tuvo para producir ese cambio de estado a temperatura constante. El cambio de energía total en un ciclo reversible es cero, ¿bien? Pero los procesos irreversibles implican necesariamente un aumento de la entropía, ¿bien? Por otro lado, la entropía digamos, no se conserva, sino que siempre, digamos, en un sistema aislado, puede cambiar, pero nunca puede disminuir. Y incluyendo, digamos, todos los sistemas que participan en un proceso, o sea, esto es el sistema o el fluido sobre el que estamos considerando, y el entorno, la entropía o bien se mantiene constante, bien, o bien aumenta. ¿Mm? Esto, digamos, tiene que ver con que la energía, digamos, es un poco el principio de conservación de la energía, porque en definitiva la energía no va a cambiar, pero sí va a producir un mayor caos o una mayor digamos, un mayor desorden en el universo. Y como son procesos irreversibles, este desorden va a ir aumentando en la medida en que haya conversión de energía. Esto sería todo con lo que respecta a al tema de termodinámica.